Bien, contrato de trabajo y de confidencialidad. Tenemos que entender algo muy básico, lo que es un contrato. En realidad, un contrato en general, en términos generales, es un acuerdo de partes, de la parte contratante y de la parte contratada. ¿Sí? Entonces, en un contrato de trabajo sería un acuerdo entre el empleador y el empleado, entre quien requiere un servicio de una persona y quien puede o tiene el perfil, digamos así, para poder proveer el servicio que necesita ese empleador, ¿sí? Esa empresa o institución, un organismo en sí, ¿no? Una institución pública, privada o empresa, etcétera, ¿no? Bien, entonces el contrato de trabajo viene a ser un acuerdo entre partes, entre el empleador y el empleado. Es un acuerdo, por supuesto, basado no solamente en lo pactado entre las partes, ¿sí? Sino específicamente el contrato de trabajo es un acuerdo basado en una ley general del trabajo, ¿sí? O en el caso de las instituciones públicas, en base a un decreto supremo que es el funcionario público. Tienen dos tratos muy distintos, una la ley con el decreto del funcionario público. Bien, este contrato de trabajo obliga a prestar servicios determinados a cambio de una retribución. Bien, esa retribución es lo que cuando uno es un empleado dependiente de una empresa, se llama dependiente del empleado, esa retribución viene a ser el sueldo, el salario mensual. ¿Sí? Y por supuesto está acorde a las funciones y responsabilidades que ese empleado tiene respecto a su contratante, a su empleador, ¿no? También el contrato de trabajo supone derechos al empleado, que se convierten en obligaciones para el empleador. ¿Sí? Los empleados tienen derecho a solamente 8 horas de trabajo. Tienen derecho a vacaciones después de un periodo de tiempo de un tiempo continuo de ser trabajadores de la misma empresa. Tienen derecho a muchos otros temas de salubridad y de seguridad, ¿no? Dentro de la empresa donde trabaja. El empleado también, no solamente tiene derechos, también contrae obligaciones, ¿no? Que se convierten en derechos del empleador. Tiene obligaciones de cumplir ciertos horarios o ciertas horas de trabajo, según lo pactado, lo acordado en el contrato. Tiene obligaciones de responsabilidades sobre sus funciones, sobre el activo que se le asigna. El activo son computadoras, escritorios, mobiliarios, qué sé yo, ¿no? Algunas empresas le dan laptops, celulares, les ponen hasta conexión a internet ahora con la modalidad de teletrabajo en sus hogares, y todo eso tiene él que rendir cuentas, en pocas palabras, ante el empleador, ¿no? Tiene obligaciones bastante. Bien, las características de un contrato de trabajo serían, básicamente hay 7, ¿no? La forma y duración, el periodo de prueba, elementos esenciales del contrato de trabajo, quiénes pueden ser contratados, quiénes pueden contratar, los derechos y obligaciones del trabajador y la comunicación a los servicios sociales de empleo. Cuando hablamos de forma y duración, nos referimos a qué periodo de tiempo va a trabajar ese empleado en esa empresa. ¿Sí? Un periodo de tiempo se refiere a plazo fijo, que es un empleado contratado con todas las exigencias legales, toda la normativa legal vigente en Bolivia, pero por un periodo de tiempo específico. Por lo general es poco menos de 3 meses, cuando es a plazo fijo. ¿Sí? Luego, también hay un contrato indefinido,
que ese contrato ya se firma el trabajador, el empleado, cuando ya la empresa ha pasado un periodo de pruebas, qué sé yo, y ve la empresa que es el trabajador o la persona que necesita para ocupar tal cargo con tales tareas, funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces es indefinido hasta que el empleado decide irse a otro lado o hasta que el empleador decide reemplazarlo, o sea, retirarlo del cargo o de la empresa, y porque de pronto aparece otra persona con un mejor perfil, ¿no? Entonces, o suceden cosas irregulares como el empleado comete algunos ilícitos dentro de la empresa, entonces la empresa tiene que decidir retirarlo, ¿no? Entonces, pero indefinido quiere decir que ya es como que va a quedar para siempre. Pero ese para siempre pueden suceder en ese transcurso todo lo que le acabo de explicar. También hay horarios continuos, ¿sí? Por ejemplo, la universidad y muchas instituciones públicas están prestando servicios en ciertos horarios, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en otros casos de 3 de la tarde a 7, 8 de la noche, algún horario continuo, sin volver a casa, digamos así, y tomarse un descanso de 2 o 3 horas. Entonces, el horario continuo se refiere a ese, ¿no? El horario discontinuo es lo que se vendría a hacer, van al trabajo en la mañana, vuelven al mediodía a sus hogares, y en la tarde nuevamente retornan al trabajo hasta finalizar la jornada de la tarde, ¿no? Más o menos los horarios serían entre 8 y 2 y media de la mañana, entre 2 y media y 6 y media de la tarde, siempre cuidando de no exceder las 8 horas que por ley tiene derecho el trabajador, el empleado, a cumplir diariamente, ¿no? No puede excederse de las 8 horas. Esa es una ley internacional del Organismo Internacional del Trabajo, del OIT. Entonces, ese sería el horario discontinuo, ¿no? En algunos casos también puede haber que van los días sábados, ¿no? Pero como el sábado se trabaja solo media jornada, ya no habría el retornar en la tarde, ¿verdad? Relevo de turno se refiere cuando tienen que hacer turno por la forma o las prestaciones, los servicios que ofrece esa empresa. Empresas petroleras, por ejemplo, tienen que irse al campo y trabajar 15 días, 20 días, vuelven de descanso 7 días o también 2 semanas, ¿no? Dependen cómo es su acuerdo, su contrato de prestación de servicio como empleado en esa empresa. Estamos hablando, por ejemplo, del rubro petrolero, del sector petrolero. No siempre en el sector petrolero ocurre eso, o sea, no solo, mejor dicho, en el sector petrolero. También en el sector de telecomunicaciones, los call centers, por ejemplo, hay servicios 24/7, 24 horas del día por 7 días a la semana, ¿verdad? Eso incluye sábado, domingo, feriados nacionales, religiosos, feriados de todo tipo, carnavales, Navidad, Año Nuevo, todo, ¿verdad? Día de los difuntos, el cumpleaños de uno mismo. Hay veces la pasa trabajando. Entonces, el relevo de turno están asignados tantos días, estás enteramente cierta cantidad de horas, por lo general 12 horas trabajando, y otras 12 horas descansa, pero está en algún lugar asignado para cumplir esa tarea. Hay casos, por ejemplo, los que atienden call center en las ciudades o estaciones de monitoreo. Ellos van 12 horas y luego 12 horas descansan también, ¿no? Pueden, por la cercanía, pueden retornar a sus hogares. Y después de 2 semanas o 3 semanas, de acuerdo al contrato, ellos tienen 1 o 2 semanas también de descanso, ¿sí? Por supuesto, aquí se exceden las 12 horas, pero también descansan 12 horas. Y luego tienen un acuerdo, como les digo, esto quiero que hacerles notar, es importante, de que por 2 o 3 semanas de trabajo en ese tipo de horario, en esa cantidad de horas,
tienen 1 o 2 semanas también compensatorias que descansan, que no van como parte de vacación, sino que es parte de su descanso, de su forma de contrato de trabajo. ¿Sí? Eso hay que tener claro, hay que entenderlo. ¿Qué son los periodos de prueba? ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba, primero que nada, no es a criterio de un empleador, no es a gusto tampoco de los postulantes a cargo de los empleados. Esto está regulado por la Ley General del Trabajo. LGT quiere decir Ley General del Trabajo. Está regulado en uno de sus artículos de que se debe evaluar, ¿no? Se debe de evaluar a un trabajador por un periodo de 3 meses. ¿Sí? También es llamado tiempo de ensayo. En este periodo de tiempo, el trabajador tiene que demostrar toda su capacidad, sus habilidades, sus conocimientos, su capacidad de desenvolverse de manera productiva en ese puesto, en ese cargo. El rendimiento físico e intelectual es importantísimo. No siempre solo es intelectual. Supóngase que usted está en el área, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, hay que subir a torres. Hay veces las torres son por encima de los 50, 60 metros, hay torres de 120 metros inclusive. Entonces, de pronto uno de los trabajos es instalar equipamiento en estas torres, ¿no? Antenas de radioenlace, cosas así. Entonces hay que demostrar, digamos, la parte física, ¿no? Que soporte el cuerpo humano, la humanidad, ¿no? Del trabajador. También el cansancio, de pronto les toca estar de soporte técnico o atendiendo sistemas de monitoreo y bueno, hay que estar despierto y atento, ¿no? A cualquier falla y error que muestre el monitor, ¿verdad? Entonces, así es el periodo de prueba, ¿no? No solamente es intelecto, conocimiento, capacidad de resolver problemas, digamos, también hay parte física. Bien, una vez pasado este periodo de prueba, el trabajador ya goza de una estabilidad laboral. Ya es mínimo o casi nada lo que le impediría que este empleado pueda ser contratado de manera indefinida en esa empresa. Ese indefinido, vuelvo a recalcarle, que es indefinido mientras las circunstancias y las situaciones sean favorables para el empleado y el empleador vea que usted es altamente productivo. ¿Sí? Bien, elementos esenciales del contrato de trabajo. La identidad de las partes. Por ejemplo, si usted va a trabajar con una persona, con una empresa unipersonal, lo único que necesita el empleador es su cédula de identidad, porque él es una persona natural, así se le dice, desde el punto de vista legal. Y usted como persona natural también mostrar su carnet de identidad, que con eso se identificaría como empleado. Sin embargo, si va a trabajar en una empresa que es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada u otro tipo de organismo o institución donde se conforma por un directorio o por un grupo de accionistas y cosas así, entonces la identidad de esa empresa tendría que ser su constitución de sociedad, por un lado, y se llama el poder, es un poder que se le otorga, que el directorio de esa empresa le otorga a una persona, sea socio o no socio, le otorga para que pueda gerenciar y dirigir esa empresa, ¿sí? Entonces, ese directorio de socios, conformado por socios, nombran una persona, como les digo, puede ser socio, puede no ser socio de esa constitución de sociedad, de esa empresa, y lo nombran como gerente general, por decirlo, ¿no? Entonces le hacen un poder con sus nombres, apellidos, su identificación de la cédula de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa empresa se identifica con su constitución de sociedad y el gerente se identifica como
el gerente con el poder legal que ese directorio le ha entregado o le ha nominado a él, ¿no? Como gerente de eso. Y el empleado, por supuesto, nosotros como personas naturales nos identificamos con nuestra cédula de identidad. En el caso de las SRL, de cualquier tipo de sociedad comercial, se llama así a las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, SRL, sociedades anónimas mixtas, SAN, ¿no? Otro tipo de sociedades, joint venture, por ejemplo, se alían dos empresas para un proyecto de beneficio común, ¿no? Para complementarse. Cualquiera de este tipo de sociedades comerciales se llaman personas jurídicas, ¿sí? Ellos tienen una personería jurídica. Esa personería jurídica vendría a ser la constitución de sociedad de ellos, ¿sí? En la que indican tales personas son los socios con tal participación en esa sociedad. 100 partes de las acciones, 1000 partes de las acciones, etcétera, etcétera, sumando todo, tal cantidad de acciones, de participaciones en esa sociedad y dando un monto de, me voy a inventar números, de 100,000, de 1,000,000, de lo que sea el valor de creación, de creación de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de organizaciones comerciales se llaman personerías jurídicas. Bien. Otro detalle importante es la fecha de comienzo. ¿Cuándo empieza a prestar servicio a ese empleado? ¿Cuándo empieza a trabajar? ¿No? La duración previsible, si es indefinido, si es plazo fijo, si está en un periodo de prueba de pronto. También hay un contrato de trabajo, pero por un periodo de prueba. ¿Sí? El domicilio legal de la empresa. Aquí otra vez viene un detalle importante. Si la empresa es unipersonal, o sea, la personería es natural, es una persona el dueño de esa empresa, entonces va a ser su domicilio legal, su domicilio particular, perdón, ¿no? Donde figura en su cédula de identidad y todo eso. Y si fuese una sociedad comercial, en la constitución de sociedad se declara el domicilio legal de la empresa, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, que trabajan con costos operativos, no compran una casa, no compran vehículos, nada, ellos trabajan con alquileres y cosas así. Hay algunas empresas de telecomunicaciones que trabajan así, aquí en Bolivia mismo. Entonces, ellos tienen muchas veces como dirección, domicilio legal de la empresa, por decir, el bufete de un grupo, un consorcio de abogados, puede ser su dirección o domicilio legal, para cuando tienen denuncias o cuando ellos también quieren actuar para demandar a ciertas otras empresas o personas, ¿no? O inclusive apelar a algunas leyes nacionales que atenten contra su servicio, ¿no? Como empresa de servicios de telecomunicaciones, en este caso, ¿no? Entonces, el domicilio legal no siempre es de la oficina de la empresa. Además, las empresas pueden tener una oficina central y varias sucursales o oficinas en todas las ciudades del país, en las ciudades capitales, por ejemplo. Y podría también ser una de ellas el domicilio legal, ¿no? Pero eso está definido en la Constitución de Sociedad, ¿no? Ahí tienen ellos específicamente dónde es el domicilio legal, ¿no? País, ciudad, barrio, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? La categoría o puesto de trabajo, ¿no? Este es lo que va a describir cuál es el cargo que va a ocupar el empleado, ¿sí? Y básicamente hay una escala salarial. Esa escala salarial es donde dice, a ver, el gerente general gana tanto, el subgerente tanto, los gerentes de área ganan tanto, los responsables de unidades o de oficinas ganan tanto, y así van describiendo una escala salarial de acuerdo a la categoría, el cargo, el trabajo, desde el gerente general hasta el último cargo que puede haber dentro de la empresa. Posiblemente
el guardia de seguridad, el de limpieza, el portero, algo así, ¿no? Bien, el salario y complementos salariales, ¿ya? Ahí está específicamente ya los montos, ¿no? Cuánto va a ser su sueldo, su salario. Y complementos salariales se refieren a los bonos. Por ejemplo, si hay bono de producción, la empresa tiene un objetivo para el año 2020, o tuvo un objetivo para el año 2020 y cumplió ese objetivo. Estamos hablando de objetivos económicos, ¿no? O de ventas, ¿no? O de facturación. Entonces, cumplió esos objetivos y todavía sobrepasó los objetivos. En algunas empresas aún todavía mantienen un bono de producción que terminada la gestión, ha terminado ya el 2020, así como que por este mes, enero, febrero o marzo, o más adelante en algunos casos, empiezan a ver y a hacer sus números y les ha quedado un excedente. Entonces, como una motivación, un bono es una motivación a los empleados, un bono de producción. Entonces agarran ese excedente la empresa y lo distribuye entre los empleados. También lo distribuye en dos formas, puede ser, ¿no? Una de que, por decir, de a 100 bolivianos a cada uno, o de a 1000 o de 10.000, lo que haya quedado del excedente del objetivo, o puede ser que esté relacionado porcentualmente a su salario, según el cargo que usted ocupó, o ocupa, perdón, ¿no? Entonces, seguramente un gerente de área o gerente general le va a llegar más dinero al final, porque porcentualmente va a ser lo mismo porcentualmente, pero relacionado al total de sus haberes, de su sueldo, el monto se va a hacer mayor que para la secretaria o para el portero, para el chofer, digamos así, ¿no? Bueno, pero también como complementos salariales podría ser bonos de refrigerio y transporte para que calculan, digamos, tienen que tomar un micro o un taxi. Entonces, hacen cálculos las empresas que ya las tienen esas tablas, digamos así, ya definidas, por lo menos las empresas grandes o las grandes instituciones, y le dan un bono, 500 bolivianos al mes, 600, también eso va casado de acuerdo al cargo, ¿no? A la categoría, al puesto de trabajo. Bien, duración y distribución de la jornada. Este elemento es importante porque ahí va a especificar cómo es su horario, ¿sí? Su horario de trabajo, el horario que debe cumplir, ¿sí? De lunes a viernes, tarde en mañana, mañana tarde, o en la noche, o es continuo, el sábado más tiene que trabajar. ¿Cómo eso es a eso se refiere cuando hablamos de duración y distribución de la jornada. Bien, las vacaciones también tienen que haber ahí. Por lo general, las vacaciones son basadas en la reglamentación de la Ley General de Trabajo. Eso no es impuesto por el empleador, pero sí se especifica como un elemento esencial dentro del contrato, ¿no? Después de 2 años tiene tantos días de vacación, después de tantos más años puede tener 10 días, 15 días, así después de 10 o 15 años ya puede tener 30 días al año de vacación. Lo que sí quiero que sepan respecto a la vacación es de que un día de vacación es un día hábil. Por ejemplo, si usted saca 7 días de vacación y trabaja de lunes a viernes, esa vacación quiere decir de lunes a viernes más el siguiente lunes y martes. Ahí están los 7 días de vacación, no incluye sábado y domingo. Supongamos que había un feriado entre ese periodo de vacación, entonces se recorre un día más. Sí, el feriado interviene en sus 7 días de vacación y su vacación se alargaría como resultado para usted en un día más, volvería el miércoles, digamos así. Bueno. ¿Y si sábado es medio tiempo? También lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre. Al final hacemos las preguntas, ¿le parece? Entonces, lo mismo ocurre en los turnos y en cualquiera de las modalidades de formas de trabajo, ¿no? Bien. Los plazos de preaviso, eso está contemplado también en la Ley General de Trabajo. Por lo general es 3 meses antes de que lo despidan, el preaviso de despido, a eso se refiere. ¿Sí? Ese preaviso
por lo general las empresas dejan que usted trabaje esos 3 meses y al final le dan una nota, o perdón, dejan que usted trabaje tranquilo y le mandan un memorándum, se llama, la Oficina de Recursos Humanos, y le hace conocer que ya no necesita de su servicio. Entonces inmediatamente le invitan a que pase por la Oficina de Recursos Humanos a arreglar todas las cuentas que por ley le corresponden, ¿no? Los beneficios y derechos laborales. Entonces, si tenía vacaciones, se monetiza esas vacaciones por días, ¿no? Se los hace días, o algunas empresas los obligan a que no los retiran inmediato, pero les dan vacaciones por todas las vacaciones que le deban, y luego vuelven a ser liquidados, indemnizados y todo eso. Un sueldo por año. Si la empresa lo bota, tiene 3 meses de desahucio, 3 sueldos quiere decir eso, y un sueldo por año también, ¿no? También se cuadran cuentas con las AFP y las vacaciones, ¿no? Bien, ¿quién puede ser contratado? En Bolivia, la edad mínima para trabajar es desde los 14 años, ¿sí? Sin embargo, tienen solamente, mejor dicho, pueden realizar solamente algunos tipos de trabajo, no todo lo que una persona adulta tendría que hacer o puede hacer, ¿sí? Los menores de 18 años, por ejemplo, también no pueden ejercer trabajos nocturnos, por ejemplo, porque ya va contra la ley del menor, ¿verdad? Y así tiene una serie de particularidades que protege también, que están protegidos por la ley del menor, pero también le da derecho a poder percibir un salario, que eso es lo valorable en este aspecto, ¿no? En esta diapositiva, de saber de que la edad mínima de trabajo en Bolivia es de los 14 años. ¿Sí? ¿Quién puede contratar? Solamente pueden contratar personas a partir de los 18 años de edad. Estamos hablando como personas naturales, ¿no? Y organizaciones con personalidad jurídica, o sea, asociaciones comerciales, desde aunque sea un día de creación, ¿no? De constituida esa sociedad. ¿Sí? Los derechos y obligaciones del trabajador. Es de libre sindicalización, ¿no? Si hay un sindicato en esa empresa, él libremente puede afiliarse, decidir de afiliarse o no. Sindicalizarse se dice. Y de negociación colectiva, que si ocurre un problema con uno o dos o alguno de los trabajadores, los colegas, ellos tienen negociación colectiva, quiere decir una representación del sindicato en este caso, que lo defendería, digamos así, que lo movieron a otra ciudad, o lo cambiaron de un cargo a un cargo o le dieron otras responsabilidades que le es un poco complicado a la persona por el horario, por la ubicación, etc. Entonces, esa negociación colectiva la puede manejar su representante gremial, que vendría a ser el sindicato, ¿no? Si es que él está afiliado, está sindicalizado, ¿no? También tiene derecho, por supuesto, a no ser discriminado, a tener condiciones adecuadas para proteger su integridad física y también de higiene en su ambiente laboral, los baños, la limpieza en la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces hay comedor también dentro de las oficinas y que todo eso esté higiénicamente en buenas condiciones, ¿no? Por temas de salubridad sobre todo, ¿no? Percepción puntual a la remuneración pactada o legalmente establecida. Eso quiere decir que le pagan cada fin de mes o los primeros días del mes siguiente, ¿no? Cosas así. Desempeñar las obligaciones concretas en conformidad a la buena fe. Esto es importante porque si usted es empleado, por más indefinido que sea, usted tiene que velar por el bien de la empresa, de su empleador, que es la empresa en sí, ¿no? El trabajo donde usted se desempeña, donde usted percibe su salario mensual y donde usted también tiene la obligación de desempeñarse de buena fe. Si le dan una computadora, le dan un celular, le dan conexión a internet, le dan un vehículo para disposición laboral de usted, entonces también que esos elementos que le dan sean para cumplir sus trabajos, sus tareas, sus funciones, sus responsabilidades, sus misiones, los objetivos de la empresa, ¿no? No para uso personal o familiar o cosas así. Cumplir las órdenes del empleador. Entonces da el inmediato superior o el superior de la empresa nos instruye realizar ciertas tareas, hay que hacerlas, ¿no? Estamos para eso, hay que cumplir.
según nuestra capacidad de conocimiento, o pedir que nos instruyan, o sea, que nos capaciten, nos den cursos para poder realizar estas tareas nuevas, si es que fuesen nuevas. ¿Sí? Debe contribuir permanentemente a la mejora de la productividad. Eso es algo de ético de un profesional, que, bueno, y de un empleado en sí, que debe él permanentemente aportar con conocimiento, con sugerencias, con cosas que de pronto él en otro lado, aunque sea, haya adquirido ese conocimiento o haya oído esa posible mejora que puede ser beneficiosa y productiva para la empresa. Entonces, él tiene que, como obligación, tiene que aportar ese conocimiento para ir haciendo crecer la empresa, que sea mejor productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, voy a hacer un corte aquí y este contrato de confidencialidad vamos a hacerlo en el siguiente video, ya se va a cortar el Zoom. Ahorita les mando el enlace.